Bueno, estamos en el ejercicio 16 del práctico 23, que es quizás el ejercicio, perdón, el enunciado, sí, el ejercicio 16 es el más difícil de este práctico y del anterior. Porque acá pueden ser cualquier tipo de ecuación diferenciales. Bien, entonces uno tiene que ir planteando y viendo cuál tipo de ecuación diferencial es para ver si la podemos resolver. De entrada, viendo de acá, vemos que a margen que está cuasi escrito en forma diferencial, hay algo importante tener en cuenta. Primero tiene un error, eso sí, ¿no? Acá tiene, corrijan algo importante, si no, esto va a ser imposible resolver. Este x cuadrado, saquenlo, está de más. Entonces, ahora si se dieron cuenta de esa corrección, de entrada ya vemos algo que ya sabemos que no va a ser ni Bernoulli, ni ni lineal. ¿Cómo sé eso? Porque tengo esto acá. ¿Ven ahí? Tengo la exponencial de y. Entonces, de entrada no puede ser una ecuación diferencial lineal, porque para ser lineal tiene que aparecerme la y la y', y nada más, con función de y. Y las Bernoulli tiene que aparecer la y', y a una y elevado a una potencia no necesariamente positiva. Entonces tengan en cuenta eso. O sea, tiene que aparecer la y elevado a una potencia no positiva, pero en fin no elevado a una potencia. Esto es una exponencial de y, es decir, de entrada ya vemos que no es ninguno de esos casos. Entonces ya sabemos que no es ni de lineal ni de Bernoulli. Entonces ahora hay que ver si es de variable separable. Entonces para eso vamos a llevar nuestra forma diferencial a esto. Entonces antes de ver si es variable separable, llevemos nuestra forma diferencial. Nos queda que el seno de x más x al cuadrado por exponencial de y sobre dx es igual a menos y coseno de x menos 2x exponencial de y. Entonces te lo pasamos multiplicando, nos queda que esto es seno de x más x cuadrado por exponencial de y, diferencial de y ahora lo paso para acá sumando, entonces queda más y por coseno de x más 2x exponencial de y, todo esto por el diferencial de x. Bien, acá me comí unos paréntesis, acá también. Y es igual a 0. Bien, llegamos a nuestra expresión diferencial. Entonces veamos si es variables separables. Entonces para eso vamos a ver el paso intermedio, que acá no lo puse, que es cuando nos quedaba el seno de x más x cuadrado exponencial de y, diferencial de y, es igual a menos y coseno de x menos 2x exponencial de y de x. Y fíjense en que yo acá no puedo factoriar nada para que se me despeje la x o la y. No puedo hacer factor común, no puedo factoriar indistintamente acá. Entonces no es variables separables. Veamos ahora si es coeficientes homogéneos. Entonces teníamos que esta es nuestra m de xy, esta es nuestra n de xy, y esta es nuestra m de xy. Entonces empecemos por la m. La m de xy dijimos que es y coseno de x más 2x exponencial de y. Entonces la m de la t por x, t por y, es igual a t por y por coseno de t por x más 2t por x más exponencial de t por y. Y fíjense ahora de vuelta el problema, acá yo no puedo sacar la t de acá ni la t de acá, entonces esto es distinto a una t elevado a la n por la m de xy. Por consiguiente, no es coeficiente homogéneo. Veamos ahora si es exacta.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es, acuérdense que para ser exacta tenía que pasarnos que la m de y era igual a la n de x. Entonces derivamos a m con respecto a y nos va a quedar, esto de acá lo llevamos con respecto a y, nos queda coseno de x más 2 por x elevado a la y, porque a la y es la misma de la y. Y ahora derivamos a la n con respecto a x y nos queda que la derivada de esto es coseno de x y la derivada de esto con respecto a x es 2x por exponencial de y. Entonces ambos son iguales, entonces la ecuación diferencial ordinaria es exacta. Bien, entonces ya identificamos la ecuación diferencial, buenísimo, podemos resolverla. Bien. Entonces fíjense en que no solo vimos que era de variables separables o coeficientes homogéneos, sino también verificamos que no era lineal ni Bernoulli porque vimos esta exponencial de ahí que ya nos estaba indicando de que no lo es, igual que está acá, ¿bien? Entonces, ya que es exacta, esto lo saquemos que molesta. Vamos a resolverlo, como vimos en el práctico anterior, haciendo uso de lo que decíamos, que entonces existe una U grande de xy igual a c, tal que verifique la derivada parcial de u con respecto a x es igual a m, y la derivada parcial de u con respecto a y es igual a n. Entonces lo primero que vamos a hacer es integrar a la u de x con respecto a x, es decir, integrar a la m con respecto a x. Entonces vamos a integrar la y por coseno de x más 2x por exponencial de y con respecto a x. Bien, esta es nuestra m y esta es nuestra n. Entonces nos va a quedar que esto es igual a y, esto es y por seno de x más x al cuadrado exponencial de y, más una g de y. Acuérdense en que la constante es con respecto a x pero no con respecto a y. Entonces ahora, paso 2, derivamos, o sea, tenemos que la u es y por seno de x más x cuadrado exponencial de y más la g de y igual a c. Entonces ahora derivamos a u con respecto a y, entonces nos queda que esto igual a seno de x más x cuadrado exponencial de y más la g' de y. Entonces ahora igualamos con nuestra n, entonces esto nos queda que es seno de x más x cuadrado exponencial de y, que es nuestra n. Entonces este se simplifica con esto se simplifica con esto, entonces nos queda que la g' de y es igual a 0, entonces la g de y no es más que una constante c. Entonces nuestra u, nuestra solución general, si bien saquemos directamente la u, no es necesario escribir eso, la solución general es y por seno de x más x cuadrado de exponencial de y es igual a c. Eso es nuestra solución general. Bien, entonces recuerden cómo se resolvieron las exactas y cómo en este caso hicimos todo el procedimiento para llegar a que era una exacta. Bien, posiblemente es quizá el ejercicio más complejo en el sentido de que ustedes no saben, puede ser cualquier ecuación diferencial, puede haber sido una lineal, puede ser una de Bernoulli, puede ser una de variable separable, puede haber sido una de coeficiente homogéneo, puede haber sido una de exacta como era o una reducible exacta. Bien, entonces tienen que estar atentos a eso.